Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, sí, hasta que vuelvas, Señor. Al día siguiente de haber dado Jesús de comer a la multitud, la gente que se había quedado en la orilla del lago vio que allí no había estado más que una barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Después llegaron al Tiberíades, otras barcas cerca al lugar donde el Señor había pronunciado la acción de gracias, y ellos habían comido el pan. Así que al ver que Jesús no estaba allí ni tampoco los discípulos, subieron a la barca y se fueron a Cafarnaún a buscarlo. Cuando lo encontraron en la otra orilla del lago, dijeron: Maestro, ¿cuándo viniste? Jesús dijo: Les aseguro, ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos, sino porque hayan creído viendo las obras que yo realizo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 22 al 29. El Hijo de Dios recomienda vivir la fe en la palabra de Dios, buscar a Dios para hallarlo y hallarlo para quedarse definitivamente con Él. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 19 de abril, año 2021. Es que comemos este pan, cada vez que bebemos este cáliz. Ubicados en ese capítulo 6, Evangelio según San Juan, a partir del verso 22, encontramos una buena, bonita, sabia y profunda enseñanza para nuestra vida cristiana como católicos: la fe. La fe siempre ha sido un don de Dios y una gracia de Dios. Y el gran secreto de todas las personas que han sido grandes en la historia por su fe, porque la fe los cambió, la fe los convirtió, la fe le permite a una persona llegar hasta las últimas consecuencias, la fe le permite a una persona hacer las cosas bien y correctamente, la fe le permite a una persona ser un excelente evangelizador. Así que de ahí hay un gran secreto que se llama la fe. El acontecimiento que narra la Biblia está ubicado en la sinagoga de Cafarnaún, donde Jesús está pronunciando su discurso después de la multiplicación de los panes. La gente trataba de hacerlo rey, pero Jesús se retira, primero al monte con Dios, con el Padre, y luego a Cafarnaún. La gente comienza a buscarlo y no ven a los apóstoles ni al maestro. Se suben a las barcas, se van a la otra orilla del lago, encuentran al maestro y el maestro les dice la verdad en la cara: ustedes me buscan porque han visto signos, porque quedaron llenos, porque comieron, sino que comieron hasta saciarse. Lo que quiere Jesús de Nazaret es que la persona que crea en Él vaya más allá de una satisfacción inmediata, de una necesidad material, algo más importante, que sea encontrar a Dios en su vida, vivir de acuerdo a la ley de Dios, aprender a anunciar correctamente la palabra de Dios, no por un interés personal. No decirle a una persona: camine, vamos a una iglesia que allá dan muchas cosas, eso le va bien. Usted tiene que tener fe en lo que vamos a hacer. Así nos enseña la fe. La fe no es para que le den cosas materiales a las personas. La fe no es para llenar el estómago. La fe no es para crear expectativas. Ahí está el capítulo 6, verso 24, Evangelio según San Juan, donde el mismo Hijo de Dios les dice: ustedes me están buscando porque quedaron llenos, no porque hayan creído en las obras que realizo. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna. ¿Eso es fe? Cuando le dicen a uno: trabaje por el alimento y sea una persona de fe y viva hasta último momento como una buena persona de fe. Hay un buen capítulo de un excelente libro de la Santa Biblia, y el libro se llama La Carta a los Hebreos. Está en el Nuevo Testamento ese libro. En el capítulo 11 de esa Carta a los Hebreos
aparece la descripción de la fe. Si alguna persona quiere alimentarse en asuntos de fe, lea ese capítulo 11, Carta a los Hebreos. Si alguno tiene dudas sobre los asuntos de la fe, lea el capítulo 11. Si alguien quiere aprender la historia misma de teología bíblica de la fe, lea el capítulo 11 de ese libro. Ese libro de la Carta a los Hebreos dice una cantidad de definiciones muy ciertas, cómo alimentar la fe, cómo corregirla y cómo se vive y cómo la vivieron los que nos han dado ejemplo en la historia como personas de fe. Por ejemplo, en la Biblia, una persona que es modelo de fe se llama Abraham, es el modelo de la fe. El libro dice que la fe es como aferrarse a lo que se espera y es la certeza de cosas que no se pueden ver. Entonces, por la fe, dice la Santa Biblia, creemos en las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios. Por la fe de Abel, el sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo en lugar de morir y los hombres no volvieron a verlo. Pero sin la fe es imposible agradarle a Dios y vivir como Dios manda. Oiga lo que dice la Biblia. Sin la fe es imposible agradarle a Dios y nadie se acerca a Dios si antes no cree en Dios que existe. Por la fe, entonces Noé escucha el anuncio de los acontecimientos que se pueden anticipar y construye el arca en que iban a salvarse con su familia. Por la fe, Abraham, que es el padre de la fe, es llamado por Dios y obedece la orden de Dios de salir para un país que recibiría en herencia y partió para allá. La fe hace que se quede en la tierra prometida que todavía no era suya. Y por la fe nosotros podemos hacer cosas maravillosas. Aprendemos a ser grandes personas de fe. El Papa Emérito Benedicto XVI, en un Angelo Regina Coeli, un 5 de agosto del año 2012, el Papa, hablando del tema de la fe, se partía de una pregunta: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Esa es la pregunta que le formularon al maestro la gente cuando la gente se ve atrapada y como que le descubren a uno que está queriendo como sacarle platica a la persona, como está queriendo buscar otras cosas. Entonces una persona cuando le dice a uno la verdad en la cara, entonces uno no busca otra salidita que decirle qué debo hacer entonces para trabajar en lo que Dios quiere. Eso preguntó también la gente a Jesús de Nazaret: ¿qué debemos hacer? Y Jesucristo les contestó la pregunta. Ahí está en el versículo 29, Evangelio según San Juan capítulo 6. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, pues el trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. El trabajo que Dios quiere es que crean en Él que lo envió Dios para salvar al mundo. El Papa Benedicto XVI contesta también la pregunta. Y el Santo Padre dice: la fe es lo fundamental. No se trata de seguir una idea, un proyecto, sino encontrarse con Jesús que es una persona viva, dejarse conquistar totalmente por Él, por la palabra, por su evangelio. Como que Jesucristo invita a no quedarse en el horizonte humano, sino que exige acoger el plan de Dios, creer en Él que Él ha enviado. En eso es lo que quiere Dios, que le crean, que le obedezcan, que le hagan su santa voluntad. Y fíjense que uno lee la historia de los grandes personajes de la Biblia y todos cumplen con esas tres palabritas: le creen a Dios, le obedecen y hacen su voluntad. Terminemos parafraseando esa frase como tan sabia, como tan inteligente de la teología bíblica. ¿Qué es lo que más quiere Dios de nosotros? Él quiere que nosotros creamos en Él, que le escuchemos a Él, le obedezcamos y hagamos su santa voluntad. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Hasta que vuelvas.